Buenas tardes, compañeras. El día de hoy vamos a dar la explicación sobre la evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje, el CEP 5, considerando el cuadernillo 1. En cuanto a la ficha técnica, los autores correspondientes es Elizabeth Witt, Elainor Semmel y Wayne Sicort. El tiempo estimado para la evaluación es un promedio de 35 minutos. En cuanto a la adaptación, está asignado por el departamento de Pearson Clinical. En cuanto a la corrección, es de manera manual o online. La edad estimada es entre los 5 años y los 15 años a 11 meses. La aplicación es netamente de manera individual. Pasando aquí a hacernos la pregunta, ¿qué es lo que evalúa el CEL 5? Esta batería está formada por pruebas que evalúan distintas competencias lingüísticas, tales como semántica, léxico, morfología, sintaxis, pragmática y memoria. Asimismo, también se complementa con dos recursos, ya que estos proporcionan información sobre la comunicación y las destrezas lingüísticas, tanto en el entorno educativo y en situaciones de conversacionales reales. Esta combinación, de las distintas pruebas y recursos en tres rangos de edad diferentes va a permitir mucho poder evaluar de manera exhaustivamente, ¿no? De manera minuciosa la capacidad del lenguaje y la comunicación tanto en niños como en adolescentes. Asimismo, también para poder identificar las necesidades comunicativas y detectar posibles dificultades, considerando que el objetivo va a ser de establecer un plan de trabajo personalizado, adecuado y así también poder valorar la eficacia del tratamiento. Ok. Como materiales, se está considerando el manual de corrección y aplicación, el manual técnico, los cuadernillos de aplicación 1 y 2, de anotación 1 y 2, y por último el cuestionario de competencia lingüística. Pasando aquí a la estructura del CEP 5, el cuadernillo 1 considera las edades de 5 a 8 años, considerándose el índice del lenguaje receptivo, el índice del lenguaje expresivo, el índice de contenido lingüístico, el índice de estructura lingüística y una evaluación de las destrezas comunicativas, que es netamente el perfil de habilidades pragmáticas. ¿Ok? En cuanto a la aplicación del instrumento, que corresponde al cuadernillo 1, que es de edades de 5 a 8 años, vamos a comenzar con el ítem de comprensión de frases. En este ítem, el paciente o el menor va a tener que señalar en el cuaderno de estímulos el dibujo que se corresponde con la frase que se lee. Por ejemplo, aquí tenemos las imágenes. Bueno, aquí tenemos las imágenes, ¿no? En el cual se le pide al menor que señale. Por ejemplo, señala el niño que tiene una pelota, como dice el ejemplo 2. Entonces vamos a observar en las imágenes el niño que tiene una pelota, que sería la segunda imagen. Y este corresponde a la respuesta B, que está en negrita, ¿no? Las que están en negritas son las respuestas correctas. Asimismo, se debe considerar que la regla de retorno para edades de 7 a 8 años, si no se obtiene una puntuación perfecta en los dos primeros ítems, desde el punto de comienzo, aplicar el ítem 1 y continuar con la aplicación. En cuanto a las repeticiones, sí están permitidas, y en la regla de terminación, después de 4 puntuaciones 0 consecutivas, se hace una pausa, un stop. Ok, ahora pasamos a ver lo que es los conceptos lingüísticos, en el cual el paciente debe señalar en el cuaderno de estímulos el dibujo o también dibujos que corresponden con la instrucción que se le da de manera verbal, oral y que incluye conceptos básicos. En cuanto a la regla de retorno,
de edad de 7 a 8 años, si no se obtiene una puntuación perfecta en los dos primeros ítems, desde el punto de comienzo, aplicar el ítem 1 y continuar con la aplicación. Aquí no es válido las repeticiones y como regla de terminación, después de 4 puntuaciones consecutivas, se pausa la evaluación o este ítem. Ahora vamos a pasar a observar igualmente las imágenes, ¿no? Donde se pide señalar también. Por ejemplo, en el ejemplo 2, señala el sol, ¿no? Entonces, el menor tiene que señalar el sol, señala la casa, igualmente, señalar la casa. En el ítem de morfosintaxis, el paciente o el menor tiene que observar unos dibujos en el cuaderno de estímulos y debe completar cómo corresponde la frase que se lee. Aquí, ante la regla de retorno, no hay ninguna, las repeticiones sí son permitidas y regla de terminación tampoco es ninguna. Ok, aquí podemos observar que el menor igualmente debe señalar, como por ejemplo, aquí hay un niño, señalas, y aquí hay una, señalar y hacer una pausa, una niña, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a la aplicación, mencionamos igualmente, aquí hay un árbol, señalar, y aquí hay dos, se señala y se hace una pausa, por ejemplo. Pasamos a la siguiente. El siguiente ítems son las palabras relacionadas en el cual el paciente debe elegir entre las 3 o 4 palabras que se leen, las dos que guardan mayor relación. A los niños usualmente de 5 a 8 años, para los 12 primeros ítems del test, también se les muestran dibujos en el cuaderno de estímulos. Para esto, la regla de retorno es ninguna, las repeticiones sí están permitidas y como regla de terminación, después de 4 puntuaciones, 0, hacemos también la pausa, ¿no? O el stop. Aquí podemos observar las imágenes, por ejemplo. Se va a decir, ahora diré 4 palabras, ¿no? Y le mencionamos, tú tienes que decirme las 2 palabras que tienen mayor relación, por ejemplo. Continuamos con el siguiente ítem, la ejecución de indicaciones. Aquí el paciente debe señalar en el cuaderno de estímulos la figura o figuras que se corresponden con la instrucción que se le da también de manera oral, cuya longitud y dificultad se va incrementando. En cuanto a la regla de retorno, es ninguna, repeticiones no están permitidas y como regla de terminación, después de 4 puntuaciones 0, se realiza un stop a la actividad. Aquí podemos observar igualmente, aquí hay unos dibujos, yo voy a señalar el círculo, ¿ok? Y se hace una pausa también. Ahora tú tienes que señalar el dibujo que yo diga. Por ejemplo, señala el triángulo, ¿no? Aquí podemos observar, ¿no? Señala la cruz, etcétera. Aquí tenemos unas imágenes referenciales. Continuamos con el siguiente ítem, que es la elaboración de frases. Aquí el paciente observa un dibujo en el cuaderno de estímulos y debe elaborar una frase o oración relacionada con el dibujo en la que figuren las palabras que se leen. En cuanto a la regla de retorno, es ninguna, en repeticiones sí está permitida, y como regla de terminación, después de 4 puntuaciones de 0, hacemos un stop. Ok, por ejemplo, hay un libro en la mesa, ¿no? Aquí observamos igualmente la imagen y tenemos que mencionar la oración, como aquí menciona, ¿no? Observa un dibujo en el cuaderno de estímulos y debes elaborar una frase o oración relacionada con el dibujo. Ahora correspondería con la palabra leyendo. Continuamos con el siguiente ítem. En cuanto a este ítem de repetición de frases, el menor debe repetir la frase que se lee. En cuanto a la regla de retorno, de edad entre 7 a 8 años, si no se obtiene una puntuación perfecta en los 2 primeros ítems, desde el
punto de comienzo, aplicar el ítem 1 y continuar con la aplicación. En cuanto a repeticiones, no está permitido. Y regla de terminación, después de 4 puntuaciones de 0, hacemos un stop. Aquí tenemos también el ejemplo, ¿no? Los niños están estudiando. ¿Ha terminado la niña el dibujo? Ok, en cuanto a lo que es la comprensión oral de textos, aquí el menor o el paciente debe responder a las preguntas que se le formulen sobre el texto que se lee. Las preguntas se centran en la idea principal del texto, los detalles y la sucesión de los hechos, así como en información deductiva y predictiva. El punto de comienzo, el texto de ejemplo se aplica en todas las edades, o sea, a partir de los 5 años, y después se aplican los textos correspondientes a la edad del sujeto. Regla de retorno, ninguna, y como repeticiones, los textos no se pueden repetir, sí los que son de ejemplos. Los ítems pueden repetirse una vez. Como regla de terminación, ninguna. Aquí podemos observar, por ejemplo, el texto y aquí están las preguntas, ¿no? En cuanto al perfil de habilidades pragmáticas, aquí el profesional registra información sobre las destrezas lingüísticas sociales del sujeto. Si es necesario, lo obtiene también de los padres o si no también del profesor. Si en los ítems que reflejan una habilidad compuesta de dos partes, por ejemplo, ítem 9, pide aclaraciones, responde a, se considera que la conducta del sujeto no es uniforme en ambas partes. Se debe rodear con un círculo la parte que se puntúa. Aquí podemos observar también, ¿no? En cuanto a las habilidades conversacionales, ¿no? Y aquí ponemos el puntaje. El sujeto muestra un uso culturalmente apropiado del lenguaje cuando saluda a alguien, responde al saludo de alguien. Aquí tenemos las puntuaciones del 1 al 4. Empieza, termina una conversación cara a cara por teléfono, igualmente tenemos las puntuaciones. Mantiene el contacto visual, mira atentamente. Así también tenemos la verificación de habilidades pragmáticas en el cual el profesional y el sujeto interactúan realizando una serie de actividades con el objetivo de obtener información sobre las destrezas comunicativas del sujeto en situaciones reales. Marcar las 3 actividades elegidas para llevar a cabo con el sujeto, ¿no? Enseñar un juego y practicarlo, hacer un avión de papel, construir una figura sencilla con cubos o piezas, montar juntos un puzzle, elegir un juguete, aparato electrónico, ropa, etc. Marcar las conductas que muestra el sujeto. Las observaciones deberían realizarse teniendo en cuenta todo el tiempo que se ha estado con el paciente y no limitarse a su participación en estas actividades. Bueno, vamos a continuar con el llenado de los resultados. En este caso vamos a llenar el cuadernillo número 1, en donde lo primero que vamos a tener es un caso de un menor de 5 años y un mes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la edad cronológica. Para eso vamos a tomar como referencia la fecha en que hemos aplicado la prueba y la fecha de nacimiento del menor. Vamos a realizar el cálculo, ¿no? Restando. Y lo que vamos a obtener aquí es una edad cronológica de 5 años, un mes y 23 días. En base a esta edad es que vamos a hacer la conversión de los puntajes directos obtenidos por el menor. Aquí tenemos el cuadernillo, no un ejemplo. Vamos a ver dentro de estos puntajes y realizar la conversión a los puntajes escalares tomando como referencia la edad. En este caso, 5 años, un mes. Entonces, el primer paso es convertir los puntajes directos a puntajes escalares. Vamos a tomar de referencia y de ayuda el anexo A. Este cuadrito, esta tablita nos va a ayudar a la conversión de los puntajes directos. En esta columna tenemos los puntajes escalares y aquí al costado tenemos los puntajes directos de cada uno de los subtests.
comprensión de frases, conceptos lingüísticos, morfosintaxis y así sucesivamente, ¿no? En el caso del niño de 5 años y un mes, para un puntaje de 3, un puntaje directo de 3, le corresponde una puntuación escalar de 1. Igual en conceptos lingüísticos sacó un puntaje directo de 3 y le toca una puntuación escalar de 1. Para un puntaje de 25 en morfosintaxis, el puntaje escalar, perdón, es 13, ¿no? Y así sucesivamente hasta que llenemos cada uno de los puntajes escalares. Nuestro siguiente paso es pasar los valores para la obtención de los intervalos, que nos vamos a ayudar en este caso del anexo B. En el anexo B vamos a poder encontrar este cuadrito en donde tenemos los niveles de confianza. Para esto va a quedar a consideración del evaluador qué nivel de confianza va a utilizar para poder utilizar los valores. Nosotros hemos utilizado el nivel de confianza al 95%, en donde los valores de obtención son los siguientes, los que están subrayados, en este caso para comprensión de frases 3, para conceptos lingüísticos 2, para morfosintaxis 3, palabras relacionadas 2, ejecución de indicaciones 2, elaboración de frases 2, repetición de frases 2, comprensión oral de textos 2 y perfil de habilidades pragmáticas 1. Todos estos valores los vamos a pasar a nuestro cuadro. Aquí están los valores de obtención que ya les mencioné en esta columnita. Entonces, lo que sigue es que tenemos que calcular el intervalo de confianza y para eso vamos a tomar de referencia esos valores de obtención obtenidos, ¿no? Y vamos a sacar el cálculo teniendo como referencia este signo, más menos. Vamos a aplicar el primer cálculo ejecutando la resta y luego la suma tomando la puntuación escalar y este valor de obtención, ¿no? Para una puntuación escalar de 1, primero sacamos el cálculo de la resta, que sería 1 menos 3, me da un número de menos 2, un resultado de menos 2, y 1 más 3 me da un resultado de 4. Entonces, el intervalo de confianza, el 95%, va de menos 2 a 4. Lo mismo para el segundo puntaje escalar de conceptos lingüísticos, que es igual de 1 y el valor de obtención es más menos 2. Entonces, primero hacemos el cálculo de la resta, 1 menos 2, que me da menos 1, y 1 más 2, que me da 3. A modo de ejemplo, vamos a seguir con morfosintaxis, que tenemos una puntuación escalar de 14 y un valor de obtención de más menos 3. Ejecutamos el mismo cálculo, 14 menos 3, que me da 11, y 14 más 3, que me da 17. Y así sucesivamente vamos a realizar el cálculo del intervalo de confianza de cada uno de los subtests aplicados. Ese sería el paso 3. Pasando ya al número 4, ¿no? Lo que sigue es poder obtener el percentil del puntaje escalar. Y para eso vamos a tener que utilizar la columna de puntuación escalar y la columna del percentil, que es lo que vamos a llenar, ¿no? Vamos a utilizar el anexo D. En el anexo D vamos a utilizar también los puntajes, la equivalencia de los puntajes escalares a los percentiles. Entonces, para el puntaje que ya hemos visto, un puntaje escalar de 1, tengo un percentil de 0,1. Como podemos ver, puntaje escalar de 1, percentil 0,1. En este caso, para el siguiente puntaje también se repite, es el mismo valor. Vamos a buscar el puntaje escalar 14, que lo tenemos aquí, que me da un percentil de 91. La siguiente puntuación es 10, que me da un percentil de 50, lo vamos a buscar. Aquí está, puntuación escalar 10, percentil 50. Entonces, con este cuadrito del anexo D vamos a poder obtener el intervalo de confianza del percentil y vamos a obtener también el percentil. Muy bien. Para convertir el puntaje directo a una puntuación de edad equivalente, lo que vamos a hacer es tomar el anexo C.
Ese anexo C nos va a ayudar a realizar esta conversión. Entonces, vamos a poder aquí obtener también los puntajes directos de todos los subtest, y en la columna izquierda vamos a tener la edad equivalente que les corresponde a dicho puntaje. Cada una de las pruebas ejecutadas buscamos el puntaje directo obtenido y aquí vamos a ver cuál es la edad equivalente que le corresponde. Y luego pasamos a trabajar con las puntuaciones compuestas. Para llenar el cuadro de las puntuaciones compuestas, lo que vamos a hacer es pasar los puntajes escalares de cada uno de los subtests y vamos a poder sacar la suma de estos puntajes en base a cada índice, ¿no? Aquí tenemos la puntuación principal del lenguaje, tenemos el índice del lenguaje receptivo, índice del lenguaje expresivo, el índice de contenido lingüístico y el índice de estructura lingüística. Pasamos cada uno de los puntajes escalares, realizamos la suma tal y como lo vemos aquí, y esta suma, este valor de la suma, lo vamos a convertir a una puntuación escalar, perdón, a una puntuación compuesta. Vamos a necesitar este cuadro donde vamos a tener aquí puntuaciones compuestas y aquí la suma de los puntajes escalares de cada uno de los índices, ¿no? Por ejemplo, para una suma de 35, mi puntuación compuesta es 92. Para una suma de puntajes escalares que me da 23, mi puntaje compuesto es 85. Entonces, vamos a sacar todas las puntuaciones compuestas con el apoyo de este cuadro, de este anexo. Ahora vamos a obtener los valores de obtención del IC. Para esto necesitamos nuevamente el anexo B. El anexo B está dividido según edades. En este caso vamos a utilizar el cuadrito de 5 años a 5 años, 5 meses, ya que la edad de nuestro paciente es de 5 años, 1 mes. Igual como nosotros estamos tomando como referencia el nivel de confianza al 95%, vamos a utilizar estos valores, ¿no? Para cada uno de los índices. 8, 9, 8 y así sucesivamente. Tenemos aquí 8 y 8. Entonces, estos valores los vamos a pasar a nuestro cuadro para seguir haciendo la conversión. Igual que en el anterior caso de los subtests, vamos a hacer el cálculo tomando como referencia la puntuación compuesta y los valores que acabamos de pasar. Igual, vamos a sumar y vamos a restar. En este caso, para la puntuación compuesta de 92, realizamos primero el cálculo de resta. 92 menos 8, que me da 84, y 92 más 8, que me da 100. Entonces, el intervalo de confianza va de 84 a 100. Para la puntuación compuesta de 85, tenemos un valor de obtención de más menos 9. Realizamos el cálculo primero de resta. 85 menos 9 me da 76 y 85 más 9 que me da 94. Continuamos con el siguiente puntuación compuesta, que tenemos 108 y un valor de obtención de más menos 8. Ejecutamos la resta, 108 menos 8, un valor de 100, y 108 más 8, 116. Igual para la puntuación compuesta de 86. Realizamos el cálculo, más menos 8, tenemos 78 a 94, y para el puntaje compuesto de 91 más menos 8 tenemos un puntaje de 83 a 99. Entonces, de esa manera vamos a obtener los valores del intervalo de confianza. Nuestro siguiente paso sería obtener los valores del percentil, y para eso vamos a utilizar nuevamente el anexo D, en donde vamos a obtener los puntajes compuestos y el percentil que le corresponde, ¿no? Para una puntuación compuesta de 93, el percentil es de 32. Para un puntaje compuesto de 92, el percentil sería 30. Puntaje compuesto de 91, percentil 27, puntaje compuesto de 87, tenemos un percentil de 19, y de 86, un percentil de 18.
De esa manera vamos a llenar este cuadrito teniendo de apoyo, aquí está, todos los valores que acabamos de mencionar en esta columna del percentil. Y luego, de igual manera, vamos a tener que obtener el intervalo de confianza del percentil, ¿no? Entonces, tomamos los números y los valores del intervalo de confianza y de estos números vamos a ubicar el percentil. Para el valor de 84, el percentil que le corresponde es 14. Y para el valor de 100, el percentil que le corresponde es 50. Tomamos igual de apoyo el cuadro mencionado, el anexo D, y aquí vamos a ubicar estas puntuaciones y los percentiles que le corresponden, ¿no? Para el intervalo de confianza de 100 es percentil 50. Y de esa manera vamos a terminar de completar todos los intervalos de confianza del percentil, teniendo como apoyo este anexo. Ahora vamos a realizar la comparación entre los índices y tenemos aquí el índice del lenguaje receptivo y el índice del lenguaje expresivo, donde vamos a pasar primero la puntuación compuesta del índice del lenguaje receptivo y el índice del lenguaje expresivo, ¿no? Tenemos puntuación compuesta 1, 85 y la puntuación compuesta 2, que es 109. Realizamos la resta, ¿no? Y 85 menos 109 me da un resultado de menos 24. Lo mismo realizamos para las siguientes puntuaciones compuestas. Tenemos aquí 86 y 91. Realizando la resta, la diferencia es menos 5. Y para esto vamos a utilizar el anexo F.1 para obtener estos valores críticos. Para llenar la columna de valor crítico, nos ayudamos de este anexo. Y vamos a también tener dividido por edades, ¿no? Como ya hemos dicho, vamos a tomar la edad de 5 años a 5 años, 5 meses. Y el nivel de significancia al 0.15, donde los valores críticos tenemos 9 y 8, ¿no? Para los índices que hemos comparado, en este caso, para nuestro paciente de 5 años y 1 mes. Ahora, vamos a obtener la diferencia significativa. ¿Y qué nos dice la regla? Nos menciona que para ver si hay una diferencia significativa o no significativa, este valor de aquí tiene que ser mayor al valor crítico, independientemente si está acompañado de un signo positivo o de un signo negativo. En este caso, 24 es mayor a 9. Por eso que la diferencia sí es significativa. En el segundo caso, tenemos 5 y 8, donde 5 es menor a 8. Por eso, al ser menor, no hay diferencia significativa. Marcamos no. Recuerden, independientemente si aquí tenemos un signo negativo o positivo, vamos a ver esa diferencia. Ahora tenemos que realizar la prevalencia de las diferencias entre los índices de la muestra de tipificación, ¿no? Para poder llenar esta columna de aquí. Y tenemos que tomar el valor absoluto de la diferencia, este de aquí. Como les digo, sin tomar en cuenta el signo. Para la primera diferencia, tenemos un resultado de 24, donde vamos a obtener aquí. Y en este cuadrito tenemos, ¿no? Si es mayor o menor. Entonces, como en nuestro primer caso, el índice de lenguaje receptivo es menor al índice de lenguaje expresivo y me salió una diferencia negativa de 24, el puntaje y la prevalencia que le corresponde es 2.4, tal y como está aquí. 2.4. Para la segunda diferencia, que es una diferencia de 5, ¿no? Igual vamos a esta segunda columna, ¿no? Donde el ICL también es menor a IL y el puntaje me salió negativo también. El valor absoluto fue 5 y la diferencia que lo acompañaba, perdón, el signo era negativo, donde me da un puntaje de 31.8.
Aquí tenemos 31.8. Ahora, el nivel de significación que hemos utilizado al 0.15 y de esta manera hemos terminado de llenar este cuadro de comparación entre los índices, ¿no? En la primera hay diferencia significativa y en la segunda no hay diferencia significativa. Bien, ahora tenemos que llenar el cuadrito de verificación de habilidades pragmáticas, ¿no? Que esto lo sacamos del resultado que tenemos del último ítem aplicado, no en base a todas las conductas que hemos observado del menor a lo largo de las evaluaciones y de nuestra interacción con él. Entonces vamos a pasar a la puntuación directa, que en este caso nos dio 4, y el criterio nos dice que tiene que ser menor o igual a 9, ¿no? En este caso no se cumple porque el puntaje del menor ha sido de 4. Al no cumplirse, lo que tenemos que hacer es que verificar estas habilidades, ¿no? Entonces no hay una diferencia, sino que tenemos que observar y tal vez preguntar un poco más a los padres sobre aquellas habilidades pragmáticas que han sido desarrolladas en el menor. Y de esta manera hemos terminado de completar el cuadernillo y vamos a hacer también la interpretación en base a los puntajes de la media según los resultados que hemos obtenido a lo largo de la evaluación.